Saludos, ongi etorri, bienvenidos a una nueva edición de Objetivo Actualidad que organizamos en El Correo junto a Petronor. El análisis, el tema que vamos a trabajar y a tratar hoy con nuestros invitados en la mesa redonda es el motor de combustión y las decisiones de la Unión Europea. Un tema del que depende gran parte de la economía y de la industria vasca, muy ligada al automóvil y a la energía, y cuyas consecuencias son muy importantes en muchos órdenes de la vida para el día a día de los ciudadanos. Antes de analizarlo con nuestros invitados, vamos a escuchar a Aitor Arzuaga, que es el consejero delegado de Alba Emission Free Energy. Aitor, por favor. Muy buenas. El sector de la automoción se enfrenta a unos retos muy relevantes en el ámbito de su descarbonización. Y son unos retos que nos afectan especialmente. En España se fabrican actualmente 2,2 millones de vehículos, datos del año 2025, y ha bajado un 4% respecto al 2024. Pero incluso podríamos decir casi que es un sector en declive, porque desde los años de los máximos de producción, que fueron allá por el año 2007, que lejano queda, o el año 2016, la producción ha bajado casi un 20%, desde el máximo que se alcanzó de 2,9 millones de vehículos. Si miramos también, contextualizando un poco la problemática en la que nos enfrentamos, cuál es la composición de los tipos de vehículos que se fabrican en España, podemos ver que en el año 2025, entre los vehículos diésel, gasolina y los híbridos no enchufables, o sea, vehículos puros de combustión, suponen el 89% de los vehículos que se han fabricado en España. Los vehículos eléctricos puros son el 4,7% y los híbridos enchufables el 5,2%. Entonces, claro, vemos que en este caso enfrentarnos a la prohibición que la Unión Europea estableció en el año 2023 a los vehículos de combustión nos supone un reto muy importante y que nos afecta no solamente en la parte de transporte, sino en la parte industrial, en la parte económica. En Euskadi, si bajamos al foco local, en Euskadi la automoción es una parte muy relevante de la industria. Estamos hablando que la automoción supone más del 10% del PIB de Euskadi y más del 80% de la actividad exportadora. Además, tenemos la fortuna de que contamos con la sede aquí de dos grandes OEMs, productores, Mercedes-Benz en Vitoria e Irizar en Ormaiztegi, que son muy relevantes en sus ámbitos respectivos. En estas circunstancias nos encontramos en los últimos meses en que la Unión Europea, a propuesta o podríamos decir presión de algunos importantes países como pueden ser Alemania o Italia, ha propuesto relajar o reabrir el debate de la prohibición del motor de combustión en el año 2035 y permitir un cierto porcentaje de vehículos que puedan ser utilizados, pero siempre que cuenten con vehículos y motores de combustión en los vehículos y con combustibles libres de emisiones. Esto supone un reto, una oportunidad, tal vez es una política adecuada, es reabrir un melón que ya teníamos cerrado. Hay que decir que, sin embargo, algunos países siguen oponiéndose con cierta vehemencia a esto, como pueden ser sobre todo Francia y España. Resulta, en cualquier caso, muy llamativa la situación de que la Unión Europea se haya dedicado a prescribir tecnologías o soluciones concretas en el ámbito de la descarbonización en lugar de perseguir objetivos concretos de descarbonización de emisiones en el uso de vida. Y en todo este marco se enmarca la conversación de hoy, en la que contamos con Lucas Irigoyen del Correo, contamos con Íñigo Loizaga de CIO Automotive, Macarena Larrea de Orquestra Instituto Vasco de la Competitividad y Borja Martín de Alba Emission Free Energy Petronor, que nos van a enmarcar y dar toda la información y perspectiva sobre este debate. Muchas gracias, eskerrik asko, y que sea muy fructífera la discusión. Bueno, pues vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es presentar a las personas que nos acompañan. Investigadora en el Laboratorio de Energía y Medio Ambiente de Orquestra, Macarena Larrea. Bienvenida. Muchas gracias, Lucas. Por parte de CIO Automotive, el director de Ingeniería y Medio Ambiente, Íñigo Loizaga. Gracias. Bienvenido. Y como gestor de proyectos de transición energética en Petronor, Borja Martín Martínez. Es que ricasco, Lucas. Bienvenido. Estábamos hablando de las decisiones de la Unión Europea y del motor de combustión. En el año 2023 se fijó una hoja de ruta
el Gran Pacto Verde, el Gran Pacto Verde de los países miembros de la Unión Europea, que fijaron un año, 2035, como momento en el que se iba a abandonar el motor de combustión. Después, según nos hemos ido acercando a esa fecha, ha habido que hacer varios ajustes. Primero, en el 2025, suavizamos las sanciones por las emisiones de CO2 que tenían los fabricantes y recientemente, a finales del año pasado, hemos reconocido que igual hay que ver alguna forma de prorrogar esa fecha del 2035. La primera pregunta, sobre todo Macarena, que por la experiencia que tienes en la investigación de las materias primas y la importancia incluso geoestratégica de la energía, ¿ha habido algo en este planteamiento en el que nos hemos equivocado con los plazos, más allá de lo que ha ocurrido con la guerra de Ucrania o con los aranceles de Donald Trump? ¿Había algo que estaba mal formulado? ¿No hemos contado lo suficientemente con nuestra industria para fijar este calendario? A ver, yo voy a empezar hablando, en vez del motor de combustión interna, voy a hablar de objetivos establecidos para el vehículo eléctrico. Hace un par de años realizamos un estudio en el que poníamos sobre la mesa toda una serie de objetivos medioambientales y evaluábamos en qué situación nos encontrábamos para calcular luego el empleo que íbamos a necesitar en esas especialidades, ¿no? Y bueno, uno de nuestros ámbitos de análisis fue el vehículo eléctrico. Entonces, cogimos el PNIEC, ¿no? y vimos que había establecido un objetivo para el vehículo eléctrico y su penetración de 5,5 millones de vehículos en España para el año 2030. Revisando los datos de hace 2 años, ¿no? Lo que he podido observar ha sido que en 2025 estábamos con unos niveles de matriculaciones de vehículos eléctricos de 500.000 de vehículos eléctricos, aproximadamente 1 millón electrificados. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando que estamos a 5 años apenas de tener que cumplir un determinado objetivo, pero que todavía estamos cumpliéndolo en un 9 o un 18%, vamos a decir. Es decir, si de aquí a 2030 quisiéramos conseguir cumplir ese objetivo, tendríamos que conseguir que prácticamente el 100% de las matriculaciones que tengan lugar cada año sean vehículos eléctricos. Es decir, no tenemos una industria tenemos que tener una industria que esté preparada para responder a esas necesidades, ¿no? Entonces, en este sentido, además, ¿en qué contexto estamos, ¿no? Como bien has indicado, estamos en un contexto muy complicado, en el que después de una pandemia que además ha producido una caída en la demanda de vehículos, pues tenemos una guerra que ya llevamos 4 años con ella, ¿no? La guerra de Rusia a Ucrania, que además ha añadido tensión en el ámbito energético. Tenemos un conflicto que también nos afecta a Israel-Palestina, ha habido una crisis energética muy fuerte, crisis en las cadenas de suministro de componentes necesarios para la automoción, etcétera, de materias primas, y todo ello ha aumentado la incertidumbre. Sin embargo, no creo que realmente el tema de los plazos o de las dificultades para cumplirlos pueda recaer única y exclusivamente en efectos, o sea, en causas externas. Hay que tener en cuenta que si nosotros establecemos objetivos, y en este caso serían los objetivos de eliminar, ¿no?, el vehículo de combustión interna en el año 2035, lo que tenemos que tener es un mercado suficiente, una oferta potente y una demanda que le pueda responder de vehículos alternativos, y en este caso la apuesta europea ha sido claramente por el vehículo eléctrico y la electrificación del transporte, ¿no? Entonces, además, en el caso del vehículo eléctrico, la problemática adicional que ha habido ha sido que tampoco contábamos con una infraestructura de recarga suficiente, y ahí ha habido durante mucho tiempo una discusión y una pescadilla que se mordía la cola de que es antes el vehículo eléctrico, la infraestructura, uno u otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues si nosotros planteamos objetivos, lo que tenemos que poner sobre la mesa es
medios para poder cumplirlos, ¿no? Y en ese sentido pues no los teníamos disponibles, y de ahí el problema de plazos. Y entonces aquí al final, como mensaje, yo me quedaría con lo que han dicho un think tank, me parece que es alemán, de periodistas además, en temas de energía, que se llaman Clean Energy Wire, y que dicen que los tiempos deberían ir acompasados, ¿no?, a la mejora de la competitividad, o al menos al mantenimiento de esta, con unos ritmos razonables, adecuados a las capacidades tecnológicas, a los desarrollos de infraestructuras y logísticas, y para el desarrollo de las nuevas industrias necesarias y para la transformación de las existentes, ¿no? O sea, no nos tenemos que olvidar de que ya tenemos una industria de la automoción, y teniendo en cuenta de manera sistemática el contexto internacional. Íñigo, quizá CIE está en un punto privilegiado para poder dar una opinión sobre este tema. CIE es un fabricante de componentes de automoción vasco que es líder en el mercado internacional, está en todos los mercados donde se fabrican vehículos, donde están los grandes fabricantes de vehículos, y está dispuesto a atender a su cliente para lo que el cliente necesite, bien sea la fabricación de un coche eléctrico, bien sea la fabricación de un coche de combustión. Comentábamos que en esta tensión que ha habido en el calendario, ha habido dos países principalmente que han sido Italia y Alemania, que han pedido o han llevado a la Unión Europea la necesidad de parar el ritmo, y otros, como Francia y España, que han mantenido más ese compromiso con 2035, también porque había inversiones estratégicas tanto en Francia y en España de gigafactorías y de fabricantes para coche eléctrico. Pero en todo esto, y retomo la pregunta, ¿no nos hemos olvidado un poco de vosotros? Es decir, ¿la política europea no se ha olvidado un poco de los principales actores en la automoción, de la industria, para preguntar cómo podemos hacer esto? Sí, probablemente sí que hubiese sido mejor que hubiese habido un diálogo más abierto, ¿no? Pero tampoco nos vamos a poner en el plan negativo, ¿no? La situación es la que es. Creo que es un buen momento para aceptar el reto. Nosotros ya lo aceptamos hace tiempo, y si te preparas para ello, creo que de esto habrá gente que salgamos ganando. Y creo que el problema va más, lo ha dicho al principio Aitor, y Macarena también lo ha remarcado. Estamos, creo que, enfocando mal el tema. Creo que el problema que hemos generado, vamos a decir, entre todos, es un problema de mercado. Hablábamos de que se ha reducido un 20% la producción en España, las ventas de vehículos nunca han alcanzado los picos que alcanzaron. Entonces, el problema más bien viene porque hemos penalizado el mercado. ¿Y por qué lo hemos penalizado? Pues porque en Europa somos muy amantes de penalizar, de irnos por lo negativo. Te voy a poner una multa, te voy a obligar a, te voy a banear, te voy a no sé qué, cuando quizás lo que teníamos que haber hecho era promover el mercado, como se ha hecho en otros mercados, por ejemplo, como en China, ¿no? Si promueves el que se vendan vehículos cero emisiones, vehículos más verdes, si eso promueves, el mercado va a tirar de toda la cadena. Y es la manera racional de hacer todos. Los OEMs no tendrán problemas de ventas, nosotros adaptaremos rápidamente nuestras estructuras a hacer componentes para vehículos eléctricos, y el sector energético verá que tiene demanda de una nueva energía y la pondrá a disposición, como es lógico. Entonces, creo que eso es un tema que nos ha dañado muchísimo. Y otro es el optimismo tecnológico, en el cual todos los que somos ingenieros nos tenemos que poner ahí un pequeño latigazo en la espalda. Pues todos somos muy dados a decir las baterías van a conseguir 1000 kilómetros y van a valer 100 euros en el 2000 no sé qué. Y el tiempo pasa y no llegan. Y sobre todo lo importante es el precio. Quiero decir, porque volvemos a matar el mercado. Y eso nos puede pasar con el hidrógeno, nos puede pasar con otra consecuencia. Entonces tenemos que ser muy claros en los mensajes que mandamos. ¿Y esto qué hace? Que ciertos países opten por unas políticas y ciertos países opten por otras políticas. Pero quizás si todos hubiésemos optado desde el principio, todos como... A nosotros somos globales, pero nos vamos a poner ahora en el corazoncito europeo, ¿no? Si nos hubiésemos puesto desde el lado positivo de favorecer el mercado, quizás ahora no estaríamos en esta situación. Y en ese favorecer el mercado, tampoco demonizar ni priorizar soluciones. El mercado siempre hace ganador al mejor.
Entonces, nadie tiene por qué posicionarse por una solución o por otra, el mercado será el que decide. Y aquí vamos a la cosa, vamos a decir, nuclear. Antes te podías comprar un coche muy majo por 15.000 euros. Estamos yendo a que te tienes que gastar 30.000 euros para comprarte un coche de entrada de 0 emisiones. Estamos matando la demanda. Pero nosotros, listos para suministrar una u otra solución estamos, pero si no hay demanda. De hecho, el sector de la automoción, tanto FAC como Faconauto, los fabricantes, los vendedores de vehículos, lo que han hecho ha sido centrar mucho la presión hacia los gobiernos y hacia los políticos para que incentivaran la demanda. O sea, que la demanda encontrara unas condiciones de subvenciones, de seguridad jurídica, de claridad de calendarios, de zonas cero, de emisiones, que es un poco pues, lo que hemos visto estas últimas semanas con el MOVES 3 y el nuevo Plan Auto Plus que ha presentado el Gobierno. Hablabas, Íñigo, de no hacer ni malos ni buenos en esta carrera tecnológica por lograr una descarbonización que nadie duda, que es el objetivo al que tenemos que llegar. Y sobre eso, Íñigo, quería preguntarte, en esa carrera tecnológica nos hemos olvidado del combustible sintético, que es neto en emisiones de CO2. ¿Lo hemos dejado demasiado relegado? Bueno, el primer planteamiento es que el combustible sintético efectivamente está siendo, no diría perdedor, pero bueno, diría que está siendo uno de los principales perjudicados. Esto se explica desde lo que hemos ido comentando, un aspecto fundamental, que es la neutralidad tecnológica. Al final, cuando estás favoreciendo para un mismo objetivo, y eso creo que es algo que tenemos que tener muy claro, que tenemos un buen acuerdo climático, que en Europa hemos sido pioneros a la hora de hacerlo ley, pero que el objetivo es precisamente reducir emisiones. Cuando estás favoreciendo unas tecnologías o estás mandando unas señales de mercado que favorecen a determinadas tecnologías, como la que se envió en el año 2023 con la prohibición del vehículo de combustión, al final el mercado responde y ese es el problema principal ahí, es que hay tecnologías que están compitiendo en desventaja. Entonces, con esa señal que envió la Unión Europea hacia la electrificación del vehículo ligero, hay otras soluciones que se quedan fuera, como por ejemplo los combustibles sintéticos. Y aquí hay una parte que es clave, y es que se movilizan todas las inversiones, se movilizan las ayudas públicas y se moviliza la narrativa a favor del vehículo eléctrico. Y eso no quiere decir que el combustible sintético o que los vehículos que funcionan a combustible sintético sea inviable. Simplemente a lo que responde es a que esa curva de aprendizaje pues, se va a retrasar, a que ese escalado de la tecnología que necesitamos para hacerlo viable se va a retrasar y que, por tanto, esa solución pues, va a tardar más en llegar. Y además, hay veces que lo planteamos como una dicotomía, ¿no? Parece que o es el vehículo eléctrico o es el vehículo propulsado con combustibles sintéticos. Y realmente esa dicotomía no existe, porque hay que entender que el combustible sintético es una electrificación indirecta. Es decir, ese potencial renovable, porque al final en la península ibérica tenemos un gran potencial renovable, tenemos una potencia instalada de renovables de 100 gigavatios, cuando hemos tenido un pico de consumo en toda la historia de alrededor de los 45 gigavatios. Entonces, nos sobra capacidad y no la podemos exportar porque tenemos interconexiones débiles. Tenemos electricidad renovable, que es barata, y no la podemos exportar a otros países. La podemos poner en valor produciendo combustibles sintéticos a partir de hidrógeno renovable, y algo que identificamos como una amenaza, que es el CO2, ponerlo en valor y aprovecharlo como una oportunidad. Entonces, en ese sentido, los combustibles sintéticos son la oportunidad del transporte para que la energía renovable penetre en él. Y además, hay un planteamiento que tiene la Unión Europea en este momento, y es que el combustible sintético lo destina, parece que casi en exclusiva, a la aviación. Efectivamente, el combustible sintético es una muy buena respuesta a la aviación, pero también se puede poner en valor para el transporte por carretera. Por ejemplo, cuando produces queroseno sintético,
uno de los coproductos de la producción de queroseno sintético es el diésel sintético. Ese diésel lo puedes poner en valor en el transporte por carretera y con el planteamiento actual, pues de alguna forma ese coste lo vas a trasladar exclusivamente al transporte, a la aviación. No conozco muchas cosas y soy ignorante de este campo en muchos aspectos, pero cuando uno escucha al defensor del coche eléctrico y alguien le dice, bueno, el coche eléctrico está bien, pero no tienes infraestructura de carga todavía, no tienes la estructura preparada para poder convertir todo el parque móvil. Entonces, ahí te hace falta inversión. Sí, hay que hacerla. Entonces le dices, el combustible sintético se está haciendo ya. Entonces, el defensor del coche eléctrico te dice, sí, pero hay que invertir mucho todavía para que el hidrógeno verde y el combustible sintético tenga un gasto que sea eficiente. Hacer hidrógeno verde cuesta casi 10 veces más que hacer hidrógeno gris. Entonces, se genera un debate un poco y dices, ni la tecnología del coche eléctrico parece que está lo suficiente madura para llegar al 2035, ni la tecnología del combustible sintético parece que también está lo suficiente madura para llegar a costes eficientes en 2035. Entonces, si las dos son válidas, hay que combinarlas, como decís, lo que está claro, y aquí os intento centrar un poco en la respuesta. El 2035 ha sido una fecha fallida. Igual hay que poner una fecha fallida para que todos apretemos y consigamos un objetivo. Pero os hago esa pregunta. ¿Ha sido entonces una fecha fallida? Yo creo que es una fecha objetivo y lo que hace es ponernos a todos las orejas de punta y ponernos a trabajar como animales para conseguirla. Yo creo que cuando se ha hecho un análisis técnico de cómo llegar a esa fecha, todos veíamos que era muy, muy difícil llegar a esa fecha. Quizás si se hubiese dado otras circunstancias en el contexto global, sería más factible, pero desde luego como ha evolucionado el contexto general, pues parece muy, muy, muy difícil y yo creo que aquí otra vez pues lo que tenemos que poner todos es a remar en la misma dirección, no quitar remeros de la trainera, como pueden ser los combustibles sintéticos, como pueden ser las hibridaciones muy eficientes, como pueden ser el hidrógeno verde, sino remar todos en la misma dirección y siempre intentando buscar la competitividad del sector. Y no solo del sector de automoción, sino del sector energético también, que tiene mucho que decir, porque efectivamente coches sin dónde cargarlos o dónde rellenarlos o dónde eso no tenemos nada que hacer. Tal y como se está dando la situación, parece que vamos a necesitar una transición más suave, desde luego. Mi opinión es que efectivamente también es una fecha que se ha puesto en el calendario, pero que ha acarreado un riesgo, ¿no? O sea, y es que China sí estaba bastante más preparada que nosotros. O sea, China a principios de este siglo ya vislumbró el vehículo eléctrico como un sector por el que tenía que apostar. Y para ello lo que hizo fue realmente hacer una buena apuesta en ayudas para el desarrollo de fábricas, para invertir en toda la cadena de suministro, toda la cadena de valor que tiene muy completa, desde las materias primas críticas que hemos hablado antes, fundamentales a nivel europeo, no solamente exploración y explotación, el refino de esas materias primas, la fabricación de componentes y luego los vehículos. Y además ha protegido su mercado interno, que es de grandes dimensiones, ¿no?, para que nadie le perjudicara, y ha invertido mucho en infraestructura. De forma manera que se encuentra ahora con que, si no me equivoco, en cifras de 2025 de la Agencia Internacional de la Energía, de los 17 o 18 millones de vehículos eléctricos que se han vendido en el mundo, 11 millones en China. Entonces, claro, ahí tenemos a una gente que no está en la Unión Europea, pero que está entrando. Y aunque todavía los fabricantes europeos de vehículos están muy bien posicionados, ¿no? De hecho, creo que el año pasado representaban el 65% de las ventas y 4 de los 5 mayores fabricantes que habían vendido vehículos eran europeos. China ya representaba, los fabricantes chinos representaban ya el 20% de las ventas en Europa, ¿no? Entonces hemos además abandonado, ¿no?, una ventaja competitiva que teníamos nosotros en la fabricación de vehículos de combustión interna, ¿no? La hemos abandonado, nos hemos vendido a
a algo que todavía no teníamos suficientemente desarrollado, ¿no? No teníamos ese mercado, esa oferta, ni esa demanda para comprar esos vehículos, que además son más caros también. Y bueno, pues yo creo que ha habido un error de cálculo. Yo, por mi parte, bueno, no creo que... Evidentemente los plazos tienen una relevancia y tienen una relevancia a nivel de planificación industrial y de inversiones. Creo que hay una cuestión principal que es el planteamiento. Creo que el planteamiento es completamente erróneo porque lo que nos tenemos que fijar es en qué es lo que queremos conseguir. Y creo que el objetivo, cuanto más simple y más concreto, mejor. El objetivo es ser neutros en emisiones en el año 2050. Vamos a trabajar todos para conseguir ese objetivo. Entonces, con las señales que se han estado enviando desde Europa, ese objetivo se ha desvirtuado y al final se han mandado señales confusas al mercado que evidentemente ha respondido. Y tal y como comentaba Macarena, ante la presencia de un mercado global tan dinámico como el que tenemos y la apuesta que hace China de subsidiar sus sectores estratégicos industriales, pues hemos visto cómo hemos perdido competitividad en ese mercado. Entonces, la solución, como ya decía, tiene que pasar por poner todos los medios tecnológicos a disposición de la neutralidad climática, entendiendo la tecnología desde su descripción más esencial, que es dotarnos de herramientas para solucionar problemas complejos. Y mandando estas señales, Europa ha tratado de poner una solución simplista a un problema que es complejo y que es de base tecnológica. Decía hace poco el representante de los fabricantes de la automoción en España, Ricard Sens, del grupo Renault, que ya el debate no es si va a ser el coche eléctrico o no, sino dónde se va a fabricar el coche. Y en esa pelea hay que estar. Y retomo un poco el tema que señalaba Macarena ahora. Todavía no estamos matriculando al año los mismos coches que matriculábamos antes de la pandemia. Y además, sin llegar a esa cifra, hoy 2 de cada 10 son de origen chino. Hay gente que acusa a esta política de haber metido el caballo de Troya en Europa con los chinos. Es decir, de haber cedido un mercado. Claro, esa frase es bonita, pero cuando uno ve que en Alemania muchas fábricas de componentes de automoción están sufriendo ajustes, cierres de plantas, se empieza uno a preocupar. ¿Creéis que es acertada esa frase de que ha entrado un caballo de Troya con la política europea que hemos hecho en este caso? Bueno, no sé si es la frase adecuada. Desde luego los fabricantes asiáticos en ciertas áreas han ganado los fabricantes europeos y les han sobrepasado. Pero yo todavía tengo esperanza y creo que las cosas se pueden hacer bien. Es decir, el otro día estábamos buscando coches de suficiente autonomía, ¿no? Y decíamos, pues como mínimo habrá que llegar a Madrid a una reunión sin cargar, ¿no? Y no tener que comer por el camino. Entonces, te haces la cuenta de los coches que puedes comprar en europeos que llegan hasta Madrid sin parar, yendo a una velocidad normal y con la radio y el aire acondicionado extendidos, y me salían europeos. Entonces, tan mal tecnológicamente no lo estamos haciendo. No quiero dar datos concretos porque no quiero beneficiar a una marca y no a otra, que a nosotros en concreto les suministramos a todos, ¿no? Pero nos salen europeos. Tan mal tecnológicamente no lo estamos haciendo. Otro tema es el problema de la competitividad. Efectivamente, lo que tenemos que dar es herramientas de competitividad a los fabricantes para poder hacer eso y que no lleguemos aquí con precios que otros tengan una ventaja para trabajar con precios muy por debajo de los que son asumibles para nosotros. Pero lo demás, yo creo que está eso. Y cuando decimos el tema de los chinos, eso, hablamos de un 20%, pero ¿cuál es el nivel de coches eléctricos que se vende? Con lo cual, igual están vendiendo muchos coches que no son eléctricos, ¿no? No, desde luego, en ese 20% hay mucho coche, sobre todo de MG, el coche de combustión de MG más barato, el utilitario, que es muy barato, que durante varios años ha sido el más vendido. Entonces, ¿el caballo de Troya es la electrificación o la competitividad?
Entonces, lo que tenemos que ser es flexibles, competitivos, echar todos para adelante y promover una industria altamente tecnológica como la que tenemos afortunadamente en Euskadi y con eso ser altamente competitivos para satisfacer la demanda del cliente final, que puede ser un coche barato de combustión. Entonces, no solo es la electrificación la que nos está haciendo perder competitividad a algunos. Entonces, tenemos que luchar para ahí y con todas las armas, no centrarnos solo en una. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, Macarena, tú ya has hecho una reflexión. Bueno, respecto a la frase, pues al final todo es interpretativo y cada uno lo puede describir desde su circunstancia, pero bueno, hay que entender que el vehículo eléctrico pues tiene un corazón que es la batería, que evidentemente en cuanto a tecnología, materiales, está dominado por China. A partir de ahí, yo creo que la pregunta debería ser qué podemos hacer nosotros para efectivamente no perder esa competitividad que comentaba también Íñigo. Y ahí abrimos posibilidades y vuelvo un poco a lo anterior, a dar valor a la electricidad. Si hablamos de electrificación, vamos a poner los recursos que tenemos para tener pues, autonomía estratégica, para garantizar la seguridad de suministro energético y para poder descarbonizar el transporte. Y ahí tenemos una oportunidad que no es dependiente del exterior, que es básicamente aprovechar el recurso renovable que tenemos, que es aprovechar el CO2 que emitimos, que es aprovechar los residuos del sector de la alimentación, cosas que ya existen para generar combustible, generar energía y no depender en mucha medida o en menor medida del exterior. Habláis de esa apuesta, de la necesidad de hacer una inversión, de no centrarse en una tecnología, sino de abrir las demás. Pero también es verdad, y hablábamos del 2035, el poner esa fecha ha activado muchas inversiones en este país en el hidrógeno. Es verdad que la electrificación de la movilidad en el automóvil ha sido uno de los vectores más importantes, pero de 5 años de ahora a 5 años atrás sí que se ha visto ahí una generación de industria, de inversiones. En algunos sectores se ha sufrido más. Ese camino es positivo. ¿Cómo lo veis? Es decir, estamos generando, a pesar de las dificultades, se está transformando la capacidad productiva de la industria. Siento insistir, efectivamente tienes toda la razón y por tanto no es tanto un problema de producción. Ahora estamos viendo que hay programas de vehículos eléctricos que se están cancelando. Ford ha cancelado programas de vehículos eléctricos, el grupo Stellantis también. Se están cancelando productos que estaban lanzados, billones de euros lanzados. ¿Cuál ha sido el problema? Que no hay demanda. Entonces, no es un problema de producción o de inversión, es que hay alguien que ha hecho un esfuerzo para poner una solución en el mercado y no tiene suficientes compradores, porque no hemos empezado la casa por los cimientos construyendo una demanda, que es lo que hizo China en su día, subvencionando los coches eléctricos pequeños, empezó poco a poco, los de poco rango, y fue generando esa demanda a la vez de que generaba la capacidad de producción. Tenemos que conseguir generar demanda y entonces esa producción y esas inversiones que se han hecho tendrán una razón de ser. Las joint ventures que se han hecho para hidrógeno eléctrico, algunas en Francia y demás, se han disuelto cuando tenían un producto en el mercado. Entonces, yo creo que productivamente estamos haciendo muchas cosas los fabricantes, los manufactureros. Creo que tenemos que solucionar el problema de mercado. Y vendrá, nosotros somos optimistas, vendrá. Lo que hay que ser es muy flexibles y en esa flexibilidad hacerlo muy, muy bien para no pillarte con inversiones millonarias estancadas por el camino. Yo creo que algunos lo estamos haciendo muy bien porque creo que eso vendrá. Ahora, el problema viene más por el lado de la demanda que por el lado de la producción. Una demanda que además entre las incertidumbres que tiene es
cómo conseguir la energía para ese vehículo. Es decir, hasta ahora nosotros contábamos con el combustible, que era una energía más o menos accesible, y ahora tenemos la electricidad. La electricidad, hay un proyecto muy interesante de aprovechar el excedente de energía renovable a través del hidrógeno como vector de almacenamiento que luego puede trasladarse, que está en desarrollo, pero ahora mismo toda la energía, la forma de trasladarla a un vehículo son las baterías. Las baterías tienen tierras raras y materiales que controla China. Macarena, que tú has trabajado mucho en esa línea, esta es una de las cosas que teníamos que haber previsto también, la demanda y además cómo vamos a alimentar esta industria, ¿no? Pues, a ver, yo creo que sí. De hecho, nosotros hace ya creo que más de 5 años hicimos un artículo en donde hablábamos un poco de las bondades de todos los cambios que estaba trayendo la transición energética, ¿no? Hasta que llegamos al punto de descubrir el problema de las materias primas necesarias para la transición, ¿no? Entonces voy a ir un poquito a la historia, ¿no? Voy a retrotraerme porque creo que siempre es bastante ejemplificante, ¿no? El ser humano descubrió el fuego, ¿no? Y cuando lo aprendió a manejar, ¿no? Pues ahí tenía un primer proceso de transición energética y de desarrollo industrial, porque empezó a tener energía más allá de la propia fuerza humana. Con el tiempo pues aprendió a manejar el viento, también aprendió a manejar el agua y vamos a pararnos, ¿no? Un poco más o menos siglo XVI, ¿no? En el siglo XVI nos encontramos con que en el Reino Unido sucede una cosa pues, curiosa, ¿no? Se encuentran con que han perdido mucha masa forestal y necesitan algo con lo que calentar, tener sus actividades varias, ¿no? Su industria incipiente, ¿no? Y se encuentran con que tienen carbón, ¿no? Entonces empiezan a explotar el carbón. Tienen unos cuantos yacimientos que son de alta calidad, pues en Gales, en Escocia, en Northumberland y en otro sitio que ahora no recuerdo, que es un carbón además de mucha calidad y que están muy bien ubicados los yacimientos y cerca de vías de agua, ¿no? Por la que pueden transportar ese carbón a otros sitios donde consumirlo. Durante más o menos 2 siglos pues están consumiendo ese carbón y aprenden a manejarlo, ¿no? Como fuente de energía. Con lo cual, cuando llega en el siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, todo el proceso, ¿no? De revolución industrial, ¿no? ¿Dónde tiene lugar la revolución industrial de la que tradicionalmente hablamos? ¿Dónde está la materia prima? ¿No? Porque estaban preparados, tenían una fuente de energía con la que utilizar, ¿no? Las máquinas, ¿no? La máquina de vapor, ¿no? Tenía una buena fuente de energía y además el carbón o los derivados que ya manejaban y ya sabían utilizar y producir, podían utilizar en otros inventos que se desarrollaran, ¿vale? Entonces no es casualidad, ¿no? O sea, hay otros factores, ¿eh? O sea, si uno entra a leer la revolución industrial en el Reino Unido hay muchos otros factores, pero ese es uno, el tener una fuente de energía en grandes cantidades que se maneja y se conoce. Entonces nosotros, bueno, sigo avanzando en la historia y nos encontramos a finales del siglo XX, ¿no? Y entonces empezamos a hacer una apuesta por las energías renovables. Las energías renovables pues está muy bien, porque primero apostamos por ellas porque reducen todo el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, justo se había firmado el protocolo de Kioto y veíamos que teníamos un compromiso moral de reducir las emisiones, que luego además, más que moral, también se entiende que es necesario, ¿no? Y práctico. Y empezamos a apostar por las energías renovables que además también pues, reducen nuestra dependencia de terceros países, ¿no? Y entonces uno empieza a pensar, pues qué bien, por fin vamos a quitarnos esa dependencia. Pero resulta que los aerogeneradores, frente a los molinos de Don Quijote, ¿no? Necesitan en su proceso productivo unas materias primas. O sea, tuvimos un error de cálculo, ¿no? Entonces, trasladamos la dependencia de fuentes de energía, vamos a decir el petróleo, el carbón, etcétera, que además son emisores, ¿a qué? A una serie de fuentes de energía que necesitan una infraestructura que depende de esas materias primas críticas, ¿vale? Son muy intensivas, en pequeñas cantidades, pero de mucha variedad de materias primas. Y
China, además de posicionarse en el vehículo eléctrico, otra cosa que había hecho y que ha hecho durante estas últimas 2 décadas ha sido posicionarse en las cadenas de valor de las materias primas. Y entonces ha apostado por la exploración y explotación en su propio territorio. También ha apostado por posicionarse en países que tienen esos recursos, que ellos no los tienen, pero los tienen otros, ¿no? Ha hecho grandes inversiones en África, en países africanos que tienen diferentes tipos de materias primas, ¿no? Y les han ayudado mucho. Entonces, bueno, tienen una vía de suministro bastante directa y segura. Y además, no solo eso, sino que además han invertido mucho en el refino o la actividad metalúrgica que se necesita para poder aprovechar esas materias primas, ¿no? Porque cuando uno las extrae, pues voy a hablar muy mal, los ingenieros de minas me echarán la bronca, pero extraemos roca que tiene mineral aprovechable. Entonces, bueno, pues se han desarrollado también esos procesos metalúrgicos, ¿no? Y tienen una industria muy potente y en muchas materias primas son los principales fabricantes del mundo, que además, como ellos lo saben, lo están utilizando desde hace ya cerca de 2 décadas como una estrategia de presión a países, ¿no? Y entonces en momentos cortan suministro, dice, bueno, no estoy contento con esta decisión, corto el suministro. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, pues en el caso de la Unión Europea, llevamos pues casi también 2 décadas intentando tomarnos en serio el tema de las materias primas, pero con relativo poco éxito, ¿no? El último gran logro ha sido la ley de materias primas fundamentales, que se llama, yo prefiero hablar de críticas, ¿no? Traducido del inglés, ¿no? Del año 2024, que planteaba en sus principios el desarrollo de toda una serie de proyectos estratégicos que lo que contaban era que iban a tener unos procesos de acortamiento, ¿no? De los procesos desde que se decide explorar y explotar una serie de recursos, acortarlo pues, de los plazos que actualmente se manejan, que pueden estar entre los 8 y 10 años, a acortarlos con plazos más cortos a 2 años y así. Muy eficientemente en 2025 se lanzaron las convocatorias y salieron, y hay un par de listados, un primer listado de 40 y tantos proyectos estratégicos a nivel europeo, y luego hay otro que no sé si es poco más de una decena de proyectos que es en otros países fuera de la Unión Europea, pero que se beneficiarían de toda la normativa comunitaria, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los proyectos estratégicos voy a poner el caso de España en concreto? Bueno, pues que la mayor parte de esos proyectos estratégicos cuentan en estos momentos ya con una oposición social a los mismos, ¿no? Entonces, estamos en una dinámica que... Cuando no es un chino el que los va a explotar. Exactamente. Que también ocurre. Que luego no obviemos en todo este debate, muchas veces tenemos una preocupación, ¿no? Es el NIMBY, ¿no? El efecto NIMBY famoso. ¿Qué preferimos? Explorar y explotar una mina aquí donde pues solamente la Junta de Galicia tiene 7 páginas de normativa que tiene que cumplir una actividad minera en el territorio, más la normativa española que le acompaña, ¿no? O sea, porque está la nacional y luego la regional. ¿O preferimos que esa exploración y explotación se vaya a otro patio trasero, no al mío? Exactamente. En donde incluso ya no solamente es cuestiones medioambientales, sino también sociales, de explotación, ¿no? Laboral. Sí, la verdad es que se abre un análisis porque se ve que en las decisiones de política industrial, como es de esta de la que estamos hablando, hay detrás muchas variables. O sea, es la vida de mucha gente, el futuro del empleo, la inversión, la transformación. Es un efecto dominó, no hay una decisión que no genere consecuencias. Señalabais antes que, claro, que China lleva 15 años haciendo una política unificada muy fuerte con dinero público para un tipo de movilidad. Hablábamos antes, Borja, del combustible sintético, del desarrollo que puede tener. ¿Qué le hace falta al combustible sintético? ¿Qué apoyo, qué acciones, qué inversión o cuáles son los elementos críticos que tiene que superar en los próximos 10 años para ser de verdad también una alternativa, ser una tecnología que pueda participar en la carrera de la que hablábamos? Pues creo que
entendiendo además el contexto de lo que venimos hablando, parece que han pasado y han pasado efectivamente muchas cosas en un plazo de 5 años, y hay una cuestión, y es que está en Europa, y lo que ha generado incertidumbre en el mercado es un cortoplacismo, es intentar buscar solución para mañana sin fijarnos en lo que nos viene dentro de 20 años, ¿no? Y las soluciones hay que plantearlas precisamente con esa altura de miras y ese largo plazo, y proponer soluciones a 10, 15 o 20 años. Entonces, por responder a la pregunta y no desviarme, lo que se necesita para impulsar el hidrógeno y los combustibles sintéticos es, lo primero, una cuestión de tecnología. Aunque hay tecnología preparada, la necesitamos escalar a un nivel industrial, y se necesita efectivamente esa escala y ese aprendizaje. Y por explicaros y por contaros un poco lo que hacemos en Petronor en ese sentido, nosotros la planificación y lo que queremos ser dentro de 20 años ya lo estamos planificando ahora, y estamos viendo cómo dar respuesta a esa problemática y a ese objetivo que tenemos de ser neutros en emisiones de CO2. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues articularnos en tres ejes estratégicos, que serían los combustibles sintéticos, el hidrógeno y la economía circular. Y a partir de ahí empezar a planificar proyectos y viendo su escalado. Empezamos impulsando el Corredor Vasco del Hidrógeno para también estar con la gente y con las empresas del sector y impulsar esa cadena de valor. En 2023 inauguramos un electrolizador de 2,5 megavatios, que, por situarnos a nivel de escala, es un prototipo pequeño, pero que nos sirvió para aprender y para testar esa tecnología. Y ahora estamos terminando de construir un electrolizador de 10 megavatios con una planta de combustibles sintéticos, que esa es nuestra apuesta también para el aprendizaje, para los combustibles de aviación y para el transporte marítimo y el transporte pesado por carretera. Y recientemente, además, hemos iniciado los trabajos del electrolizador de 100 megavatios, que eso ya es una escala industrial relevante. Entonces, sintiendo que queremos ser parte de la solución, al final las soluciones las tenemos que ver en el largo plazo y empezar a trabajar desde ya para llegar a ese largo plazo con esa curva de aprendizaje que comentaba y con ese escalado. Hablabas, Borja, de una cosa que es cierta, que es lo del corto plazo. Hay que tomar una decisión y que ver que las consecuencias se vean mañana. Eso, introducido además también con criterios ideológicos o políticos, acaba llevando siempre al debate beligerante, al enfrentamiento. ¿Creéis que en este debate sobre cuál es la fórmula para descarbonizar los coches ha habido demasiada ideología, demasiada pelea política, demasiada beligerancia, demasiada entraña en el debate y menos técnica, menos ingeniería y menos reflexión? ¿Y eso ha perjudicado un poco lo que podríamos haber avanzado estos últimos 5 años? Hombre, está claro que esto tiene que tener un acercamiento tecnológico, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y en ese acercamiento tecnológico tiene que ser totalmente holístico. Lo tenemos que mirar desde todo el punto de vista, desde las materias primas, desde el mercado y desde las tecnologías y demás. Y evidentemente el problema que tenemos es que hay que tomar decisiones muy rápido, pero quizás las tecnologías no estén disponibles tan rápido como tenemos que tomar decisiones. Es lo que decíamos, ¿no? Quizás hemos tomado decisiones de electrificación demasiado rápidas, porque quizás algunas predicciones tecnológicas eran demasiado positivistas. Y al revés, quizás algunas decisiones de otras alternativas no son tan positivistas, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más abiertos a la hora de analizar las posiciones desde el punto de vista tecnológico, es el que me toca a mí. No, los otros lados, como siempre, cuanto mejor hagamos nuestra labor y a más largo plazo, seguro, o sea, porque evidentemente no podemos tomar una inversión de X millones de euros y mañana que se nos quede obsoleta porque hemos cambiado de rumbo. Eso es evidente, y sin una seguridad de inversión no vamos a ir a ningún lado. Pero los primeros que nos tenemos que poner las pilas, que creo que ahí somos casi todos de la parte tecnológica, ¿no? Somos los de la parte tecnológica, y tomar decisiones a largo, con criterio, y de manera neutral, no tomando también una posición tecnológica por uno de los lados. Y con eso yo creo que podríamos sacar posiciones mucho más
realistas de por dónde va el futuro y que no nadie salga diciendo que en el 2000X podemos conseguir un coche cero emisiones y que valga 10.000 euros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha llevado probablemente a tomar decisiones con datos demasiado positivos. Yo diría que el tema de la ideología quizás nos hemos equivocado en el foco, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿No? O sea, yo creo que nos hemos desviado. ¿A qué nos comprometimos en el año 2015 en el Acuerdo de París? ¿Cuál es el compromiso de la Ley Europea del Clima de 2021? La descarbonización. Entonces, ¿por qué estamos apostando por unas tecnologías frente a otras a partir de estudios que pueden ser, como dice Íñigo, más positivos ¿no? para unas tecnologías que para otras? ¿Por qué no permitir que cada tecnología se posicione y sea la resultante, ¿no? Como sucedió con los vídeos VH beta, ¿no? En el pasado, ¿no? El beta se veía como muy bueno y al final resultó que el VHS fue el que durante, no sé, 2 décadas estuvo ¿no? como básico, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay otra cuestión adicional y es que hemos establecido objetivos, por ejemplo, para el vehículo eléctrico que cumpliremos o no cumpliremos. Pero ¿y qué pasa con todos los otros vehículos que todavía no hemos sustituido? O sea, yo al principio ponía un ejemplo, ¿no? El PNIE que establece 5,5 millones de vehículos eléctricos en España 2030. Vale, vamos a ponernos que lo cumplimos el objetivo. Y vamos a suponer que durante los próximos 30 años aproximadamente, ¿no? Teniendo en cuenta un parque automovilístico solo en España de unos 34 millones de vehículos, vamos a poner, necesitamos 30 años para ir sustituyendo año a año todos los vehículos. ¿Vamos a esperar hasta entonces para tomar medidas? ¿Por qué no permitimos el desarrollo de otras tecnologías que en el camino nos permitan que los vehículos, ¿no? emitan menos? Entonces, esa es un poco mi reflexión. Sí, sin duda tenemos que pensar en esa otra parte del problema. Del problema. Vamos a llegar al 2035 con un 80% de la flota que va a funcionar con combustibles. Entonces, alguna solución también hay que encontrar para eso. Y otra vez, pues tenemos que pensar de manera global y buscar soluciones para todos. Además, muchos de los propietarios de esos coches que quedan como flota vieja, los tienen viejos porque igual no tienen la capacidad adquisitiva de poder cambiar ese coche, ni siquiera con las ayudas. Entonces, ese es un poco uno de los retos. Claro, estamos hablando de ese incremento de costes que se produce en ciertas soluciones y que dejan fuera del mercado otras, y ahora el mercado de segunda mano en España está boyante, no lo siguiente, o sea, los precios de venta de los coches de segunda mano son muy, muy elevados en comparación con unos años, por eso mismo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una solución también para esa parte de la sociedad que no está entrando ahí. Entonces, quizás vaya por ahí una parte de la solución. Sí que podríais jugar un papel muy importante con el combustible sintético. El combustible sintético, que igual lo hemos dado por hecho, que todo el mundo sabía perfectamente lo que es un combustible que en su elaboración capta todo el CO2 del ambiente que luego emite en su combustión en un coche, pero que puede utilizar un coche tradicional. Entonces, para esa flota podría ser una de las opciones, Borja. Claro, es una alternativa perfectamente apta a los combustibles y sustituible al 100% por los combustibles que tenemos actualmente. Son unos combustibles que dan respuesta. Y simplemente por poner un poco de contexto a la audiencia, los combustibles sintéticos se producen tal y como comentaba Lucas, con hidrógeno, en este caso de origen renovable, y CO2, capturado bien industrial, CO2 del aire, CO2 biogénico. Hay diferentes fuentes de CO2 que podemos poner en valor y efectivamente da respuesta a ese 99% del parque móvil que a día de hoy no está descarbonizado en el tubo de escape, porque otra implicación que tienen los vehículos eléctricos, que no necesariamente la electricidad tiene por qué ser renovable. No tiene emisiones en el tubo de escape, pero
pero puede tener emisiones aguas arriba. Con los combustibles sintéticos lo que estamos buscando es esa circularidad del CO2 y dar respuesta con las tecnologías que tenemos ahora mismo y que podrían ser directamente sustituibles. Pues sí, me dicen que la energía del futuro tiene que ser sostenible, pero tiene que ser competitiva y tiene que ser accesible, que son las claves que si uno se fija marcan la geopolítica que ahora mismo tantos problemas, tantos quebraderos de cabeza y tanta incertidumbre está sembrando sobre el terreno. Pues Borja, Macarena, Íñigo, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro que organiza el Correo con la colaboración de Petronor. Ha sido un placer y hasta ustedes, hasta la próxima, que seguiremos analizando diferentes temas de actualidad aquí en Objetivo Actualidad, en el Correo, con el patrocinio de Petronor.